Ari Eskenazi. Bueno, con Ari vamos a hablar de un tema que son los seguros en el real estate. Ese es un servicio que todos pagamos y genera un negocio del que generalmente nadie habla. Y vos arrancaste con un escritorio prestado. En realidad no es que un escritorio prestado, era la mesa del living de la casa de mi padre. Cuando arrancamos de mi grupo de amigos Asegura 3, hoy todos asegurados. Si le funcionaba a otros, ¿por qué no nos iba a funcionar a nosotros? Acá pasa mucho en Argentina que se ve mucho el seguro como un gasto, quizás no como una inversión. Hasta los que más tienen son los que más pichulean, esto sepámoslo. ¿Pensaron en algún momento que este proyecto podía no funcionar? La realidad es que nunca dudamos. Es un negocio, digamos, de economía real. Es un negocio súper antiguo, no estamos descubriendo nada nuevo. Y lo que nos suele ocurrir es que mucha gente asegura las cosas, pero la quiere asegurar a veces por sumas inferiores a la que corresponde. Pero después cuando ven que, por ejemplo, pasa algo, se incendia un edificio y demás, el lunes te llaman y todos temerosos que quieren asegurarlo por los valores reales. No, muchas veces no aseguran quizás la maquinaria que tienen o omiten alguna información que eso puede generar un problema ante un siniestro. Vos tenés un eslogan que siempre decís que todo se puede asegurar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un proyecto de edificio en Pozo? ¿Eso se puede asegurar? En el 99% de los casos se cumple. En este caso, o sea, uno no puede asegurar una obra o el cumplimiento de la entrega de una obra. Entonces la pregunta sería para ustedes, ¿hay techo? No, no hay techo. El techo te lo pones vos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ladrillo. Feliz de encontrarnos de nuevo por acá. Y hoy tengo un invitado que va a traer que hablar, Ari Eskenazi. ¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Bueno, con Ari vamos a hablar de un tema que casi nunca se trata en el mundo del real estate, que son los seguros en el real estate. Ese es un servicio que todos pagamos y genera un negocio del que generalmente nadie habla. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de cómo pasaste, Ari, de tener un escritorio prestado a una empresa con más de 60.000 clientes activos, más de 400 productores y 70 colaboradores. Vamos a estar ondeando por eso, pero también vamos a estar hablando cuál es el rol de los seguros en desarrollos y obras, cosa que no está muy desarrollado acá en Argentina. ¿Por qué la cobertura se transformó en algo fundamental, en una herramienta fundamental a la hora de desarrollar en Argentina y garantizar la continuidad de los negocios? Y vamos a analizar también cómo evolucionó el mercado asegurador. Pero antes de arrancar a hablar con Ari, que te pido humildemente que me esperes un segundito más, porque nuestro público a veces es un poco distraído y va a empezar a ver este programa, después se olvida y necesito que te suscribas, porque después te vas a olvidar, vas a querer verlo de nuevo, vas a querer ver otros contenidos que hay en Ladrillo y te olvidas de suscribirte y te lo perdés. Así que acá abajo un botoncito, no cuesta nada, ya estás suscrito y te puedes ahora quedar hablando con nosotros y escuchándonos. Ari, bienvenido, gracias por estar por acá. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta, que es lo que a mí en general más me interesa, y sobre todo en Argentina, siempre me llaman la atención estas historias de emprendedores, pero en Argentina hay como un doble esfuerzo porque no es un sitio complejo para emprender. Y vos arrancaste con 20 años con un escritorio prestado. ¿Y por qué en el mundo del seguro, además? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo arranca? Bueno, primero gracias por la invitación. Te paso a contar un poco cómo arranca nuestra historia. En realidad no es que un escritorio prestado, era la mesa del living de la casa de mi padre. Bien. Ahí arrancamos con mi socio, por una casualidad total. La verdad que ni mi socio ni yo venimos del mundo de los seguros. ¿Tu socio se llama David? David, sí. Arrancamos juntos. ¿Tenía la misma edad? Él tiene un año más, pero están ahí. Sí, estamos ahí, somos amigos de los... Primero amigos, después socios, amigos de los 5 años. En realidad arrancamos juntos, pero previo a eso yo conozco el mundo de los seguros por un conocido del colegio que un día me llama para cotizar los seguros de la empresa de mi papá en ese entonces. Yo no tenía idea de lo que me estaba hablando, estaba trabajando asistente de marketing en una empresa de zapatillas, nada que ver. Pero digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Pasame y me fijo y le pregunto a mi papá a ver qué se trata. Le pregunto a mi padre, conseguimos las pólizas de la empresa de mi papá en ese momento y terminamos armando un negocio bastante interesante de seguros con la empresa de mi papá. Lo cual ahí empiezo a entender de qué se trataba el mundo de los seguros. Bien. Y empiezo a entender, cómo es la intermediación en el mundo de los seguros y cómo empieza a armar una cartera un productor en el mundo de los seguros. ¿Y qué es lo que más me llamó la atención particularmente? El hecho de la recurrencia, que significa que mientras el cliente va pagando todos los meses y la póliza está activa, vos vas cobrando una comisión todos los meses y obviamente le tenés que ir dando servicio a ese cliente. Empecé a pensar y obviamente eso multiplicarlo por la cantidad o potenciales clientes que pueden haber, nada, me llamó mucho la atención y me pareció súper atractivo como para empezar a desarrollar. ¿Y tenías 20 años? Tenía 20 años, en ese entonces con mi socio actual queríamos emprender, antes de que pase esto que te acabo de comentar, queríamos poner una vinoteca online en ese momento, imagínate, o sea, nada que ver.
Bien. Te cuento un poco esto que me ocurre, que me viene pasando, y bueno, ahí empezó el camino más genuino y orgánico en el cual empezamos a trabajar en la industria. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, primero hicimos el curso para sacar una matrícula, que es como el curso que tienen hoy para sacar de martillero público. Sí, bueno, sí. hay un curso para sacar la matrícula de productor. Sí. Y después de ahí, bueno, buscamos lo que es un organizador, que es lo que somos nosotros ahora, que es básicamente como una especie de mayorista, para abrir los códigos en las distintas compañías y poder empezar a ofrecer pólizas de las distintas compañías a amigos, familiares y demás. Obviamente arrancamos con los amigos de nuestros padres, amigos de nuestra madre, porque imagínate que... Bueno, pero viene el voto de confianza, a veces no ocurre eso. Es difícil, y más cuando tenés 20 años, Claro. que todos tus amigos, ninguno decide nada No. de las empresas de los padres, ni siquiera sabes qué tan, digamos, ni siquiera trabajan, inclusive algunos. Y la gente grande es difícil confiar en un joven que recién está arrancando, que confiarle los seguros de su empresa o los seguros personales es complejo, pero bueno, es una construcción que la confianza te la vas ganando con el tiempo. Cuando arrancamos de mi grupo de amigos, aseguré a 3, hoy tengo 20 todos asegurados. Como corresponde, está muy Sí. bien ese grupo de amigos y Sí. ahí arranca C-Brokers. Y ahí arranca CD Brokers, y ahí sí, trabajando en la casa de mi papá, en el living. A ver, siempre muy, muy constantes, muy perseverantes en los tiempos libres que teníamos, porque teníamos mucho tiempo libre, jugamos al vagamo, nos miramos y ¿qué hacemos? Pero bueno, pensamos mucho y hasta el día de hoy, en nuestra oficina actual, seguimos estando con mi socio trabajando enfrentados en el mismo despacho, con 2 escritorios en vez de 1 hoy en día, pero con la misma dinámica que, bueno, nos trajo muy buenos resultados. Y además es muy difícil, que esto lo dejaste pasar por el costado, pero siguen siendo amigos. Seguimos Eso, siendo amigos. eso creo que es lo más valorable de todo este recorrido. Tenemos mucho para perder, así que Y no, claro. no tengo pensado separarme. Tenemos muchos amigos, compartimos viajes con nuestros amigos. Los jueves generalmente vamos a comer con nuestros amigos y a veces me lo ponen enfrente y digo, escuchá, sacámelo, Un poquito. porque ya lo veo todo el día. Claro. ¿Viste? Dejame descansar esta cara, claro. Pero nada, tenemos muy buena relación y somos muy complementarios en ese sentido. Bien, bueno, me encanta. ¿Pensaste en algún momento, o pensaron en algún momento que en el remo, cuando estás arrancando, que este proyecto podía no funcionar? ¿O siempre tuvieron la mira puesta en que esto tiene que funcionar? Si le funcionaba a otros, ¿por qué no nos iba a funcionar a nosotros? Básicamente, nosotros siempre lo vimos con la idea de armar una empresa, no simplemente ser un productor y administrar una cartera. Entonces también siempre fuimos muy de invertir constantemente en el negocio. Al principio quizás pareciera un poco más lento, pero la realidad es que nunca dudamos. Es un negocio, digamos, de economía real, es un negocio súper antiguo, no estamos descubriendo nada nuevo, lo que sí tratamos de darle una impronta distinta en cuanto a la intermediación, en cuanto al servicio, que me parece que ahí está el diferencial nuestro de la media, ¿no? Bueno, cuando... Digo, me voy a robar el sentido común de la gente, perdón por eso, pero uno cuando dice asegurador, broker, piensa en automóviles, piensa en... ¿Ustedes por dónde arrancaron? Sí, a ver, hay como todo, el auto que acabas de mencionar es el cigarrillo del kiosco del mundo de los seguros. Ahí va. ¿Por qué? Porque es obligatorio. O sea, para circular vos debés tener una póliza de seguro para el seguro de tu auto, como lo es también para el seguro de la moto. Entonces, es lo que generalmente más fácil de asegurar es y es rentable además. Tiene mucha siniestralidad al mismo tiempo, hay muchos siniestros de auto que también hay que atenderlo como productor, porque no es solamente vender y listo. Es vender y darle obviamente un servicio al cliente. Pero bueno, empezás por ahí y después, bueno, hay un montón de ramos en donde el seguro es importante, pero hay mucho desconocimiento también de los distintos productos, del alcance de las coberturas en general. Esto pasa en todas las industrias, que bueno, muchas veces no conocen bien el alcance de las coberturas o se asesoran mal con productores que quizás no tienen expertise correspondiente y bueno, las pólizas no terminan siendo adecuadas para la necesidad de ese cliente. En todo eso decidieron meterse en el real estate. ¿Por qué y por qué vieron esa posibilidad de que eso podía también funcionar? Bueno, al igual que, a ver, lo que nosotros hacemos aplica para todas las industrias. Bueno, el mundo real estate es un mundo enorme. En Argentina creció muchísimo todos los desarrollos que hay hoy en día que vemos en la calle y demás. Y hay un montón de pólizas que, digamos, están durante todo el proceso de la construcción de un edificio y posterior a eso también. Entonces, en todo ese proceso hay algún productor que está asegurando todos esos riesgos. Bueno, y ahí dijimos, bueno, hay una oportunidad también. ¿Por qué no? Y ahí empezamos a entender un poquito también
a quién le podíamos hablar o a quién le podíamos ofrecer determinados tipos de pólizas, obviamente vinculados al mundo real estate. Y ahí aparecen las desarrolladoras, los contratistas, las constructoras. Siento que vos y David son dos temerarios que se mandan, obviamente con estudio, digamos, con entender el oficio, pero digo, no es sencillo. Más o menos, ¿hace cuánto que se metieron en el mundo del real estate? No, en realidad, a ver, el mundo del real estate arranca inicialmente desde que arrancamos. Desde que arrancaron. Gente que había nuestros padres que construían, necesitaban una póliza, por ejemplo, de responsabilidad civil de demolición y excavación, que es la primera que se suele contratar cuando se está haciendo la excavación del pozo, por decirlo de alguna forma, y después eso avanza y se toma una póliza de todo riesgo de construcción, se construye el edificio, en el medio tenés póliza de RT, accidentes personales, cauciones para con los contratistas, para los proveedores y demás, y después, una vez que está constituido el edificio, está el integral de consorcio, que es la póliza que contrata el consorcio para cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir ya con el edificio funcionando. Y dentro del edificio tenés todas las unidades funcionales que a su vez son los seguros de hogar que contrata la gente a título personal. Entonces, fíjate todos los seguros que te mencioné en toda esa cadena. Es una locura. Es una locura. Bueno, para todos esos seguros hay un productor que está atrás y que cobra una comisión y que asesora. Entonces, ¿cómo no nos vamos a meter en toda esa cadena? Hay un montón de potenciales clientes. A la vez que es un negocio, también es un desafío como empresa. Es un desafío porque uno no deja de tener que tener una responsabilidad de su actividad y esa responsabilidad tiene que ver con también trabajar con compañías serias que sabes que ante un siniestro van a pagar. También tienes que tener conocimiento técnico de lo que estás asegurando y asesorar bien al cliente. Acá pasa mucho en Argentina que se ve mucho el seguro como un gasto, quizás no como una inversión. Y acá hay que empezar a entenderlo como un instrumento que protege justamente una inversión, que en este caso es un edificio o un proyecto que estés haciendo. Y uno cree que nunca le van a pasar algo, un siniestro. Y lo que nos suele ocurrir es que mucha gente asegura las cosas, pero la quiere asegurar a veces por sumas inferiores a la que corresponde. Entonces no termina siendo un producto que le termina sirviendo a la larga. Pero después cuando ven que, por ejemplo, pasa algo, se incendia un edificio y demás, el lunes te llaman y todos temerosos que quieren asegurarlo por los valores reales. Bueno, eso ocurre. Bueno, y escúchame, ¿fue costoso convencer a desarrolladores a que lo entiendan como una inversión y que lo entiendan como una inversión completa, no pichuleando lo que hay que asegurar? ¿Eso fue un trabajo más de ustedes o crees que con los años eso se fue tomando más como una herramienta? Bueno, como todo, tenés distintos tipos de clientes, algunos que la ven más, otros que la entienden menos, algunos que ya han tenido situaciones o han sufrido siniestros y las compañías le han respondido bien, entonces perciben bien al seguro y lo ven como una solución y no como un gasto. Y después tenés del otro lado todos aquellos que creen que nunca le va a pasar nada o que el seguro por alguna razón no les pagó en su momento algo. Hay que ver si habían contratado lo que pretendían cobrar. Y la compañía que contrataron, digamos, estaba a la altura de eso. Pero bueno, hay de todo. La realidad es que creo que en general, independientemente del mundo real estate, está empezando a haber un poquito más de conciencia aseguradora como hay en otros países del mundo y no solamente el asegurar el auto. Bien, ¿y por qué crees que faltaba esa conciencia aseguradora? Yo creo que es un tema de educación, como también falta ahora en Argentina mucho educación financiera, inversiones y demás. Es un tema más de educación. En los colegios, en las universidades deberían empezar a educar en materia de seguros, porque es algo con lo que uno convive constantemente. Haga lo que hagas en la industria que estés o a nivel personal también. Lo mismo que dije y digo siempre, que las facultades te enseñan todo, pero no te enseñan a pagar un monotributo. Bueno, me parece que tenemos que empezar a educar también en cuestiones que son de la cotidianidad de las personas. Y si tuvieses que describirme alguno de los errores que cometen las desarrolladoras o las constructoras. Bueno, recién me dijiste, por ejemplo, asegurar por menos cifra ¿qué otras cosas suelen hacer que vos decís, o con tu socio dicen, esto no lo hagan porque puede salir mal? No, muchas veces no aseguran quizás la maquinaria que tienen o omiten alguna información que eso puede generar un problema ante un siniestro. Por ejemplo, no sé, si tienen grúas o tienen manejo de grúas, no lo ponen, no lo declaran, lo que fuera, y después hay un siniestro que tiene que ver con eso, quizás la compañía lo tenía excluido de la póliza y no te lo cubren. Entonces, creo que
en esto de pichulear o querer, viste, a veces le termina saliendo caro, por eso también, digo, ahí es importante también el rol del productor, del asesor, de entender la envergadura de la obra, de entender los materiales, de entender qué hay en los linderos, de entender las sumas aseguradas correctamente de acuerdo a los metros cuadrados de construcción. Hay un montón de cuestiones que también el productor tiene una cierta responsabilidad de entender para asesorar bien a su cliente. O sea, ahora, después de ahí está en el cliente, digamos, contratarlo bien como debería ser o querer contratar algo que le va a ser insuficiente en el caso de que tenga un siniestro. Y bueno, ahí te voy por la negativa. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Digo, cuando contratan por menos. O sea, claramente lo advierten ustedes, se lo comunicarán, pero que... Nosotros tratamos de dejar, obviamente, primero lo que hacemos es entender el riesgo y, de acuerdo a lo que ve también la compañía de seguros y demás, hacer un análisis. Está en nuestro asesoramiento en lo que debería contratar, pero después el cliente elige contratar algo por una suma menor o no está de acuerdo o quiere una cobertura que nosotros no recomendamos. Está todo documentado y nos cubrimos de esa manera. No es lo que recomendamos. Pero bueno, es como todo. No, hay que asegurar, tenés que asegurar igual. Hay gente que circula con un auto y sin seguro también. Sí. Entonces, es relativo. Pero siempre nosotros tratamos de concientizar a la gente de la importancia de tener buenas pólizas contratadas, porque ante un siniestro importante, estamos hablando de una obra, no estamos hablando de un auto. Digo, ante un siniestro importante te puede perjudicar hasta el avance de la obra y hasta que se termine de finalizar la obra también. Sí, de hecho hay obras que han quedado suspendidas 10 años y eso es una pérdida fatal para un inversor. Sí. ¿Y cuáles son las coberturas que nunca deberían faltar para arrancar una obra? Bueno, de por sí, a ver, obligatoriamente se suele contratar lo que es la responsabilidad civil, ¿bien? Demolición y excavación. Pero nosotros recomendamos contratar lo que es una cobertura, una póliza de todo riesgo construcción, como lo dice la palabra, que es mucho más amplia y en términos económicos no termina siendo más cara a veces que solamente la responsabilidad civil en ese sentido. Eso desde el vamos. Después, obviamente, todo lo que tenga que ver, bueno, la ART, la póliza de accidentes personales para también personas que ingresan a trabajar, que están fuera de la nómina y demás. Tener un control sobre las pólizas del contratista también, a ver qué tiene contratado y qué no. Trabajar con buenos proveedores en ese sentido. A ver, me parece que hay un montón de pólizas que deberían ser contratadas. Todo va en relación también al tipo de emprendimiento y el tipo de obra y lo que se requiera, ¿no? Pero esas son en general las principales coberturas. También el seguro de vía ley contrato de trabajo. Digo, hay un montón de pólizas que se deben contratar y, como dije antes, después, una vez finalizada la obra, entran también otras pólizas que tienen que ver con el integral de consorcio del edificio que se construyó, por ejemplo. ¿Cuáles son los siniestros más frecuentes en obra? Viste que se habla mucho de los linderos, de las paredes linderas. Bueno, hay un edificio famoso también que tuvo un problema así con una pared. ¿Cuáles son los siniestros más comunes o que generalmente suceden estadísticamente? Bueno, lo que acabé de mencionar es lo más común. Obviamente, cuando uno levanta una torre y al lado tiene un edificio quizás de 50 años de antigüedad, que ya empieza a presentar desgaste y eso empieza a afectar el lindero justamente al edificio que estaba de antes, por decirlo de una forma. Sí, tenés el reclamo de terceros. Eso es muy común que ocurre. Te diría que en casi todas las obras algún tipo de reclamo del edificio al lado aparece. Bien, ¿y eso es fácil de resolver? Sí, digo, con si un buen una seguro. Buena póliza de responsabilidad civil en ese sentido, no vas a tener problemas. Buena póliza, buena compañía y un buen productor. Vos tenés un eslogan que siempre decís que todo se puede asegurar, o casi todo se puede asegurar. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un proyecto de edificio en Pozo? ¿Eso se puede asegurar? Bueno, el eslogan está muy claro y te diría que en el 99% de los casos se cumple. En este caso, o sea, uno no puede asegurar una obra o el cumplimiento de la entrega de una obra, porque en el medio pasan un montón de cuestiones. Se pueden ir cubriendo determinadas cuestiones con pólizas de caución también, por ejemplo, pero no la obra en sí y esa garantía es complicado conseguir a una compañía te lo asegure. Sería insólito, pero viste, a veces la gente pide insólito. ¿Te han pedido cosas insólitas que decís, no puedo creer que me estén pidiendo asegurar esto o no puedo creer que estén pichuleando para asegurar esto? ¿Te ha pasado? Sí. ¿En qué cosa? Para pichulean todo, o sea, es moneda corriente de todos los días. O sea, eso es, hasta los que más tienen son los que más pichulean, esto sepámoslo. Ya lo creo. Es así, se autoaseguran en algunos casos, porque creen que son inmortales, pero bueno, son formas.
No, hemos asegurado de todo. Hemos hasta asegurado una feria de armas, de una feria internacional de armas, donde se hacían eh, gente tirando, una especie de tiro federal tirándole y asegurando las armas, asegurando a las personas, con 10 millones de armas ahí. Son dos temerarios, Sí, no tengo duda que son dos temerarios. Hay un montón de riesgos complejos también que es difícil asegurarlos, pero bueno, a veces hay compañías que no te suscriben o no te toman del medio riesgo, otras que sí, y muchas veces cuando se trata de riesgos muy complejos o de sumas muy grandes, por ejemplo, grandes emprendimientos y demás, lo que se hace es se asegura con un coaseguro, o sea, entre varias compañías lo aseguran, o inclusive también a veces se contrata directamente con el reaseguro, que es como la madre del seguro, por decirlo de una manera. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un reaseguro? Todas las compañías de seguros tienen que tener un reaseguro, ¿está bien? Entonces, parte del riesgo que ellos asumen se transfiere a el reaseguro, que es como el seguro del seguro. Es la compañía que tiene mayor capacidad que la compañía, digamos, local o que conocemos. Entonces, hay determinados riesgos, sobre todo de industrias complejas y demás, que muchas veces las compañías locales o digamos, las compañías de seguros no tienen capacidad para tomar el 100% de ese riesgo. Entonces, muchas veces, como dije recién, o se asegura entre varias, o directamente quien toma el riesgo es el reaseguro y pone una compañía local como fronting de ese riesgo. Bien, se entiende perfecto. Pero bueno, depende también. Para ahí hay pólizas o hay riesgos que muchas compañías no les interesa o no tienen apetito de cubrir. Hay muchas compañías de nicho también. Pero bueno, si uno trabaja con muchas compañías, generalmente encontramos alternativas como para asegurar. Sí, incluso es mejor cartera para sus clientes, digamos, mayor variedad de productos, en mayor cobertura, menos problemas, digamos, de alguna manera. ¿Y las obras premium tienen algún tipo de cobertura diferente a las obras comunes o...? No, obviamente las obras premium, desde ya que tienen sumas aseguradas mucho más importantes, se hacen con otro tipo de materiales, hay otro tipo de intereses, hay más personas en juego. No es que sea diferente, pero sí quizás tienen adicionales o coberturas puntuales distintas. La realidad es que se ve, es muy relativo, se ve caso a caso y se negocia también con las compañías en, no sé, tema deducibles, que son las franquicias, por ejemplo, y demás. Pero bueno, en términos generales es bastante similar, pero bueno, tienen otras complejidades, porque tienen amenities, tienen otras cosas a cubrir. Que quizás que un edificio normal de 3 pisos de barrio, ¿me explico? Excelente. ¿Y te pasó alguna vez, te tocó cubrir, o digamos, responder ante un siniestro que resuelto dejó una lección para el resto? Viste que vos antes me decías, todos llaman al otro día cuando hay un incendio para... Bueno, sí, nos pasó por ejemplo con un cliente que tenía un edificio asegurado con nosotros, ya estaba hecho el edificio de consorcio, lo tenía asegurado con una compañía. Se incendió el edificio lamentablemente, la compañía no le respondió a la altura, no era una compañía de primera línea, ya no era cliente nuestro en ese momento, y después terminó volviendo a trabajar con nosotros, una compañía de primera línea, asegurando bien, porque se quemó con leche, y ¿viste? Cuando uno se quema con leche, una vaca llora. Bueno, eso ocurrió. Después sí, nos ocurrió un siniestro, por ejemplo, de una pared que se le cayó a una nena y casi se muere, por suerte salió ilesa, pero fue un siniestro justamente por esto estos desgastes que pueden ocurrir a veces en los linderos y demás, pero por suerte no pasó a mayores, pero bueno, los riesgos están constantemente, están a la vista. Sí, bueno, hace poco hubo un caso... Se caen balcones, no sé si vieron sí. Que se cayó un vidrio hace un par de meses atrás a una persona que estaba tomando un café, o sea, ocurren cosas. Un cartel de obra, un cartel que está en una obra, que casi... Para eso existe una póliza de responsabilidad civil, carteles, por ejemplo, en el que están en vía pública. Atentos a eso. Bueno, te voy a traer de nuevo a la historia, porque hoy tienen 60.000 clientes. ¿Cómo haces para sostener esa cantidad de clientes? ¿Y cómo es este sistema de 400 productores que cubren casi todo el país? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Y cómo lo llevan en el día a día? Bueno, la realidad es que sí, 60.000 clientes es un número importante. Estamos acostumbrados a trabajar en todo lo que es volumen y escala, en ese sentido, por eso tenemos un equipo hoy de un poquito más de 70 colaboradores. La clave es obviamente dar buen servicio, trabajar con buenas compañías, no despersonalizar, digamos, que el cliente sienta que está hablando con la misma persona siempre, o el mismo productor o ejecutivo en este caso, porque es una cartera directa de nuestra empresa,
pero no ir llevándolo de un sector a otro como si fuese estas empresas de cable que uno contrata y no tenés con quién hablar. Sí. Está prohibida la palabra call center en nuestra empresa, para que te des una idea, porque nosotros no somos un call center y es como damos un servicio completamente distinto, tratamos de ser mucho más friendly con el cliente, de entender la necesidad, de escucharlo. La escucha activa está muy presente en ese sentido. Y bueno, que nos sigan eligiendo por eso, ¿no? Por el servicio, por dar respuestas, por trabajar con diversas compañías, por dar soluciones y por asesorar bien, sobre todo. Eso por un lado. Después, a ver, en cuanto a lo que es el canal de productores, nosotros arrancamos, como dije en un principio, outsider total, y lo primero que hicimos después de sacar los códigos fue empezar a trabajar con un organizador de seguros. Y la realidad es que hay muchos organizadores de seguros. Organizadores es como el mayorista, que está la compañía, el organizador, y después los productores que básicamente hablan con el organizador y son el nexo. Y el organizador es el nexo entre el productor y la compañía, básicamente. Ok, bien. Entendimos que había una oportunidad muy grande ahí porque el productor justamente necesita que le den servicio. Nosotros lo hemos vivido de nuestro lado como productores de tener un organizador que quizás no me terminaba generando un valor agregado, no me daba un servicio más que reenviar mail a la compañía de seguros. Entonces de ahí empezamos a construir también, hoy tenemos una marca que es WePass, que es justamente una aceleradora de crecimiento para productores de seguros, donde independientemente de darle condiciones comerciales de las compañías, y es trasladarle un poco lo que nosotros hicimos con nuestra cartera de clientes, bueno, trasladárselo también al productor para que vea cómo puede hacer para crecer, para realmente escalar su negocio. Desde técnicas de venta, desde, obviamente, condiciones comerciales con compañías, herramientas de sistemas. Hoy tenemos agentes de inteligencia artificial, desde ayuda en búsquedas para contratar gente, desde, no sé, bolsa de leads para que puedan prospectar clientes y tratar de generar mayor cantidad de ventas. Es como una academia, una aceleradora de crecimiento, y hoy tenemos 400 productores que trabajan con nosotros, que como todo, te van conociendo y en la medida que te van conociendo empiezan a querer trabajar más, y un poco también de nuestro lado es transmitirle, como dije antes, lo que nosotros hicimos, las buenas prácticas que nos hicieron llegar hoy a tener más de 60.000 clientes y en crecimiento. ¿Aprendieron a delegar vos y David? 100%. ¿Es parte del proceso? La clave del crecimiento, y sobre todo en esta industria, que como dije previamente, nosotros no tenemos depósito, nosotros no tenemos máquina, no tenemos local a la calle, lo único que tenemos es equipo de trabajo, gente, personas, y damos servicio, vendemos un intangible. Entonces, si no aprendes a delegar y no armás un buen equipo, es difícil que te vaya bien. Ahora, si aprendes a delegar y armás un buen equipo de trabajo, es imposible que te vaya mal. Me encanta, me gusta esa, me quedo con esa. Dos cortitas, que ya vamos cerrando. Sí, señor. Te paseamos por todos lados, gracias. No, por favor. Sólidas respuestas. Mencionaste un poquito la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Hoy son herramientas que hay que usar sí o sí para escalar un negocio? ¿Cómo la ves? ¿Y cómo crees que eso va a impactar en los próximos años en el mundo del seguro? Yo creo que hay que amigarse con las nuevas tecnologías. Las personas que no se amigan con la inteligencia artificial o lo nuevo que empiece a aparecer, empiezan a quedar afuera. En el caso nuestro, en el caso del mundo de seguros, se está tendiendo, como en otras industrias, a concentrar todo en organizadores. O sea, el productor que estaba solo, hoy tiene que trabajar con un organizador, y el organizador le tiene que dar herramientas para tratar de ayudar, lo que es lo que estamos haciendo nosotros. Las compañías también empiezan a concentrarse. Hoy hay 180 compañías, deberían haber 100 o menos, ¿está bien? Pero lo que voy, volviendo un poco a tu pregunta respecto a la inteligencia artificial y la tecnología y demás, hoy es una herramienta. Nosotros lo utilizamos en procesos operativos y en procesos comerciales. Bien. También está la inquietud de cada uno, de entender la necesidad de cada uno, del momento del negocio en que está cada uno, para ver si tiene sentido en ese momento aplicar o no. Pero hoy vos usás inteligencia artificial, en el cloud le usás. Claramente. Bueno, hoy todo el mundo lo usa a título personal. ¿Por qué no lo puedes aplicar a tu negocio? Si es gratis, o te puede salir quizás $20 por mes. ¿No lo vale? Bueno, yo creo que sí. Nosotros lo estamos integrando, no solamente inteligencia artificial, CRM, sistema de autogestión de cartera, hay un montón de cuestiones que hacen al negocio, y estamos en un momento que también, hoy, ser ineficiente es muy caro. Entonces tenemos que ir en búsqueda de la eficiencia constantemente, porque el contexto del país cambió y porque hoy los costos en dólares son muy altos y tenés que vender más, como en toda industria, creo yo que está ocurriendo esto, tenés que, para ganar lo mismo que antes, tenés que vender un poco más y ser más eficiente. Sí, y que incluso eso no va en detrimento de que la relación siga siendo personal y que siga siendo un trato humano. Eso. 100%, no es reemplazable, yo por lo menos lo considero de esa manera, no creo que es reemplazable, creo que es complementario.
Bien. Si mirás para atrás, ¿estás satisfecho con el camino que recorriste? Súper satisfecho por el camino que recorrí. Me encanta lo que hago. Es un negocio de personas. Me encanta, el socio que tengo. Me encanta el equipo de trabajo que tengo en nuestra empresa. Siento que somos imbatibles, vamos a ir por todo, en el buen sentido de querer ir por más. Somos ambiciosos, no por un tema de plata, sino por un tema de querer ser y agregar valor a la sociedad y ser los número uno en lo que es brokeraje de seguros en Argentina. Bueno, el crecimiento exponencial que tuvieron un poco lo demuestra. Y entonces la pregunta sería para ustedes, ¿hay techo? No, no hay techo. El techo te lo pones vos. Y en el caso nuestro no tenemos por ahora pensado poner ningún techo. En ese sentido, al contrario, tengo 37 años, imagínate si me pongo un techo ahora. No, tenés todavía camino para recorrer. Por eso. Un consejo para una pyme que recién arranca a construir y que le tengas que decir especial atención en esto. Bueno, que trabajen con buenos proveedores, que se asesoren bien con un buen productor de seguros que los pueda asesorar de punta a punta en todo el proyecto, desde que se compra la tierra hasta que se termina el edificio, por decirlo de alguna manera. Como dije, tener buenos proveedores, buenos contratistas, auditar bien también a los contratistas y demás en cuanto en materia de seguros, a ver qué tienen contratado y demás. Y bueno, y apostar al país, y nada, ir para adelante. Bueno, Ari, hay mucha gente del otro lado, desarrolladores, constructores, que tienen mucho stock. ¿Qué consejo particular y qué siniestro crees que vale poner como ejemplo a la hora de asegurar las sumas? Bueno, no sé si viste que hace un par de meses en Ezeiza hubo un incendio muy grande de varios galpones y demás, que fue noticia, salió en todos los días. Llegó el humo hasta casa, así que sí, que fue noticia, sí. En todos los medios. Imagínate que después de ese episodio, que creo que fue un fin de semana, el lunes me llamaron todos los que tienen galpones con cosas para asegurar y demás porque se agarró miedo. Y el problema nace desde ahí, de que el argentino, creo yo, que muchas veces es reactivo a cuando ocurre el siniestro y no se anticipa. Entonces creo que como consejo es trabajar en la prevención y no ser pijotero en ese sentido, porque como siempre digo, lo barato sale caro y en este caso bastante caro. Entonces creo que hay que trabajar más en la prevención y realmente, tengo un montón de mercadería en un galpón, bueno, valuémosla correctamente y asegurémosla correctamente y como corresponde. Porque como lo que pasó en Ezeiza, con estos galpones es algo que puede pasar, a veces en escalas mucho menores que no terminan siendo noticias, pero es algo que ocurre. Sí, ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo. Ari, un placer charlar con vos, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Amigos, amigas, saben, necesitan asegurar. CBroker cubre todo el proceso, tienen experiencia, tienen un montón de clientes, tienen un montón de colaboradores, los van a atender como corresponde, así que si tienen alguna duda, ¿a dónde les pueden escribir, Ari? Si tienen dudas y demás. Si tienen dudas, contacto@cbroker.com.ar o si no, nos buscan por las redes, estamos en todas las redes y desde ahí, en cualquier lugar donde encuentren CBrokers, mandan un mensaje y alguien les va a responder, que se queden tranquilos. Ahí va, bueno, muchas gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene, gracias por estar ahí, que tengan una linda semana.